Perfecto. Buenos días. Muchas gracias al Instituto por la invitación para departir un poco acerca de este tema de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría en la especie de gastos deducibles, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de manera sucinta, de manera resumida, aquellos gastos o aquellos requisitos que se deben cumplir para que efectivamente se realice una deducción correcta de los gastos en la determinación del impuesto a la renta empresarial. Perfecto. Adelante, por favor. No más. La renta empresarial. Debemos partir del supuesto que efectivamente los gastos que estén registrados contablemente no necesariamente son gastos que van a ser deducibles para la ley del impuesto a la renta o a efectos tributarios. Es por ello que se deben cumplir determinados requisitos en la normativa del impuesto a la renta, los cuales van a permitir que estos gastos sean deducibles y no los objeten a algún tipo de fiscalización tributaria o auditoría. Estos requisitos los he dividido de manera general en 4 principalmente. Existen más, pero lo he dividido principalmente en 4, que son la fehaciencia, la causalidad, la bancarización y el tema del devengado. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos requisitos para que efectivamente ustedes se encuentren en la total posibilidad de conocer si estos gastos reúnen la totalidad de requisitos para ser deducibles para el impuesto a la renta y posteriormente no tengan una contingencia tributaria, o si la tuviesen, sepan de antemano y la puedan cuantificar para efectos de tomar las decisiones que sean pertinentes. Empezaremos con la fehaciencia. La fehaciencia, resumidamente, es la posibilidad o el estado que tiene que tener el contribuyente para poder acreditar de manera documentaria que una operación, llámese gasto-costo, ha sucedido, se ha realizado en la realidad. Este principio o este requisito es muy importante. ¿Por qué? Porque SUNAT en la labor de fiscalización objeta esto denominándolo operaciones no reales. Normalmente no hay una lista taxativa de qué documentos debe contar una determinada operación para que cumpla con este filtro de la fehaciencia, pero sí a nivel jurisprudencial, a nivel del Tribunal Fiscal, así como en informes de la propia Administración Tributaria, se ha desarrollado una doctrina acerca de cuál es el mínimo indispensable que deben tener los contribuyentes para el cumplimiento de este principio de fehaciencia. Normalmente se debe contar con un mínimo indispensable, y así lo ha definido el Tribunal Fiscal, un mínimo indispensable que permita probar o acreditar la realidad de la operación y que esta operación no ha sido una operación ficticia o una operación fantasma. Normalmente se prueba con las guías de remisión remitente que prueban el traslado de los bienes comprados, y también prueban el ingreso de la mercancía adquirida a los almacenes de la empresa. Además de eso, pueden tener los reportes, en caso de servicios, por ejemplo, los entregables, reportes, informes parciales, informes finales, conformidad del servicio, correos de coordinación entre el proveedor y el usuario del servicio, los medios de pago, la bancarización de estos pagos, así como todo tipo de medio probatorio que cause convicción o que pueda causar convicción en el auditor fiscal de que esta operación no es una operación inventada, falsa, sino que es una operación que se ha acontecido en la realidad y que goza de plenos efectos jurídicos. Aquí he citado una RTF en la cual efectivamente el Tribunal Fiscal, como les comentaba, señala que no es necesariamente deducible o no necesariamente se prueba un hecho o una operación con el registro contable y el comprobante de pago, sino que se necesita además otros medios probatorios que generen esta convicción que la operación efectivamente se ha realizado en la realidad.
Entre estas operaciones están, por ejemplo, las operaciones en las cuales una parte del negocio jurídico no existe o no realizó la actividad. Por ejemplo, ustedes tienen una factura de una prestación de servicio, pero que el prestador nunca brindó el servicio. En este caso se pueden dar dos supuestos que normalmente se dan, ¿no? Como la clonación de facturas, cuando utilizan o generan facturas físicas de manera indebida, terceros, perjudicando efectivamente al contribuyente que en teoría es el emisor. Esto normalmente sucede en las facturas físicas, ¿no? En las electrónicas en teoría no debería pasar esto porque la forma de emisión se encuentra cifrada. Desde portal lo emite desde la página de SUNAT, y con el operador de servicios electrónicos, el OCE, lo emites desde un operador que tiene todos los mecanismos de seguridad para que no suceda un tipo de vulneración de este tipo. Por eso que este tipo más está aparejado a las operaciones de facturas físicas. También las llamadas facturas de favor, que son esas facturas que en realidad no existe una operación, una venta de bienes, una prestación de servicios, pero que se emiten de favor, se les denomina porque efectivamente se le hace un favor a la otra empresa que de repente en este ejercicio fiscal ha visto incrementada su utilidad y va a pagar un impuesto a la renta alto, material para ellos, y solicita a amigos, familiares estas facturas de favor, con la finalidad de reducir el impacto tributario que va a tener en la declaración jurada anual. Asimismo, tenemos también el supuesto en el cual no existe la transacción, o sea que en realidad nunca ocurrió una operación. Por ejemplo, en el caso de compra de bienes, cuando se emitió la factura pero nunca se entregó el bien. Como sabemos, la transferencia de propiedad de un bien se da con la tradición, con la entrega del bien. Es por eso que anteriormente comenté que es muy importante que ustedes documenten esas transferencias, por ejemplo, con la guía de remisión remitente, que es un documento que no es un comprobante de pago, pero sí es un documento que sustenta el traslado de la mercancía. Y esto le permite al auditor verificar que la mercancía existe, uno, y dos, que la mercancía ha sido trasladada desde el punto del proveedor o del vendedor, en este caso, hacia el almacén o el punto indicado por el comprador. Es muy importante que tomen en cuenta esta documentación para que puedan acreditar la realidad de esta operación. Adelante, por favor. Como les comentaba, esto es un resumen en realidad qué tipos de documentación necesitarían. Las guías de remisión remitente, tenemos los contratos o adendas. Cabe señalar que en los contratos en el Perú existe la libertad contractual en la forma, o sea, los contratos pueden hacerse de manera verbal, no es obligatorio que sean escritos, pero se recomienda que en contratos que tienen una cuantía material, estos contratos sean escritos para que tengamos un mecanismo adicional de probanza ante una fiscalización de SUNAT. Como punto 2, voy a tocar el tema de la causalidad. Principio de causalidad. El principio de causalidad está establecido en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y señala que efectivamente, textualmente señala que los gastos serán deducibles en la medida que estén destinados, sean necesarios, para la generación de renta gravada o para el mantenimiento de su fuente productora. Esa es una visión amplia de la causalidad, que es la que tiene Perú. En este artículo 37 se establecen varios tipos de gastos deducibles, pero cabe señalar que esta lista no es una lista numerus clausus, o sea, no es una lista cerrada, sino es una lista numerus apertus. Aquellos gastos que no se encuentran en esta lista también pueden ser deducibles siempre y cuando cumplan con el principio de causalidad y los demás requisitos establecidos por la norma, o sea, que sean necesarios para la generación de renta o el mantenimiento de la fuente productora. En esta oportunidad es importante señalar que la causalidad en realidad es un pilar fundamental de la deducibilidad de los gastos, porque se entienden que estas erogaciones realizadas por las empresas tienen que estar relacionadas con la generación de renta gravada, pues el impuesto a la renta grava la ganancia, la utilidad. Y esa es la naturaleza del circuito para la determinación de la renta neta imponible.
Aquí justamente hay casos específicos, por ejemplo, en el caso de las colegiaturas que se han dado ya en RTF, las colegiaturas que pagan las empresas a sus trabajadores, colegiaturas profesionales, por ejemplo, la colegiatura del Colegio de Ingenieros. Ya el Tribunal Fiscal ha señalado que ese pago de colegiatura no es un gasto deducible por no cumplido, no está relacionado con la generación de renta o la fuente productora de riqueza. ¿Y por qué? Porque efectivamente se entiende que el profesional ingeniero tiene que estar colegiado, es inherente a su profesión. Para trabajar necesita tener esa condición, ese requisito, y en la medida que la empresa asuma ese pago que en teoría le corresponde al propio trabajador, pues con esta colegiatura él cumple el perfil para que la empresa lo contrate, en realidad está asumiendo una obligación de un tercero y por ende esto no es deducible. Asimismo, por ejemplo, es un caso muy típico del incumplimiento del principio de causalidad, los gastos por intereses de endeudamiento, los gastos de préstamos que tiene la empresa. Cuando estos no están direccionados o no se destinan a la generación de renta agravada, a la compra de activos para la empresa, a capital de trabajo, cuando no están destinados a esto, en realidad no cumplen el principio de causalidad. Y existe un caso muy típico que se ha tocado en varias resoluciones del Tribunal Fiscal, que son los intereses por préstamos para pago de utilidades a los accionistas. Y el Tribunal Fiscal ha señalado que el pago de utilidades a los accionistas no representa una potencial generación de renta ni el mantenimiento de la fuente. Así que esos gastos no son deducibles. Como tercer pilar dentro de la deducibilidad de los gastos está la bancarización, mediante la ley 28.194. Esta norma de bancarización es una norma que intenta o tiene la finalidad de luchar contra la evasión y la elusión tributaria, de manera que obliga a bancarizar, o sea, que determinados pagos pasen por el sistema financiero nacional con la finalidad que sean rastreables, que sean trazables las operaciones. Y establece en esta normativa que las operaciones que sean iguales o mayores a 3.500 soles o $1.000 van a tener que ser acreditadas con un medio de pago que la propia norma los establece, como son los cheques, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, los giros, los depósitos, las transferencias bancarias, entre otros, pero como bien señalo, la finalidad es que exista una trazabilidad de las operaciones y SUNAT pueda, en su labor de fiscalización, pueda realizar una verificación de si efectivamente se han pagado o no estas operaciones que representan gastos. Ahora, la consecuencia normativa del incumplimiento de esta obligación es que aquellas compras o servicios que son gastos que no cumplan con la bancarización cuando superen los montos antes señalados, no configurarán ni gasto, ni costo, ni crédito fiscal. Es decir, no serán gasto deducible para el efecto de la determinación del impuesto a la renta y adicionalmente tampoco generarán el derecho a la utilización del crédito fiscal del IGB. Es una sanción bastante dura y que efectivamente se recomienda que cuando estemos en esos importes tengamos algunos filtros dentro de la política corporativa de la empresa para poder identificar estos importes y obligar a que estos pagos se realicen bancarizando, o sea, desarrollándolo o pasándolo por el sistema financiero nacional. Eso es por el lado de la bancarización. Ya, y finalmente, el tema del devengo. El tema del devengo es un tema muy interesante, porque hasta el 2018 la normativa del impuesto a la renta no tenía una definición de devengo jurídica, sino que nos basábamos en la definición contable del devengo, la que se encuentra en la norma internacional de contabilidad NIC 18, ¿no?, de ingresos ordinarios. Y tomábamos, desde el punto de vista tributario, tomábamos como punto de partida el cumplimiento
de las características que debe tener un ingreso para considerarlo devengado y pueda ser considerado renta gravable en dicho ejercicio. Esto se dio hasta el 2018. A partir del 2019 se modifica el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta y se establece el llamado devengo jurídico. Es decir, se establece ya en la normativa, en la ley del impuesto a la renta, una definición del devengo para rentas de tercera categoría, para rentas de primera categoría, en general para todas las rentas aplicables al impuesto a la renta. Y se establecen determinados supuestos en los cuales los ingresos se van a reconocer para efectos del cálculo del impuesto a la renta. Es un cambio bastante importante que también cabe señalar que toma mucho del contenido de esta NIC 18, como por ejemplo la transferencia del riesgo en la venta de bienes, lo toma tal cual esa norma, pero nos permite a nosotros tener un sistema tributario más sólido, porque ya bajo la propia norma, bajo la propia ley y no basándonos en normativa contable que no es legal, podemos establecer qué ingresos y gastos se van a considerar para nuestra determinación del impuesto a la renta del ejercicio en curso. Eso es a partir del 2019 en adelante, ¿no? Agradecer nuevamente al Instituto por la invitación para debatir este tema y ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Gracias.